En esta mañana el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, tiene una gran aseveración para nosotros, lo cual le hemos titulado "Es tiempo de que volteemos la mesa". Y esta historia sucede exactamente luego del tiempo de estancia de Jesús en Capernaum. Y luego de eso iban de camino a Jerusalén porque estaba una de las fiestas nacionales y muy importantes para el pueblo judío, que era la fiesta de la Pascua. Allí se supone que fuera en público la primera aparición de Jesús. Por lo tanto, tenemos que hacer memoria que también en este capítulo 2 de Juan, en la fiesta de Caná, el Señor estaba en la boda de Caná. Por lo tanto, la mamá, al darse cuenta, María, al percatarse de que el vino se había terminado y que eso era una vergüenza pública en una boda, la mamá le dice a Jesús, María le dice a Jesús que hiciera su presentación como el Mesías, ¿no? Para que se multiplicaran los vinos. Y recordamos entonces lo que Jesús le contestó. Y Jesús le estaba diciendo, no, es que no es mi tiempo, no era el tiempo de la manifestación del Mesías en medio de aquel público. Así que al saber que su tiempo no había llegado, lo que nos recuerda Malaquías es que en Malaquías 3, 1 al 4 está diciéndonos lo mismo que nos dijo Marcos, marcando el territorio y marcando los pasos de Jesús. Y una de las cosas que nos dijo Marcos, y hoy nos recuerda Juan, es que había una profecía que decía que venía uno a preparar el camino, que eso lo conocemos como Juan el Bautista. También dice que el profeta, el cual anuncia el Mesías, viene a limpiar los hijos de Leví, que significa la iglesia, los sacerdotes, y purificar las ofrendas justamente. Sin duda alguna, el Señor estaba en medio de aquel lugar, y los sacerdotes, en medio de su faena y de su jornada, habían distorsionado el propósito. Estaban estafando, estrangulando a la gente que iba a hacer su ritual de sacrificio para hacer sus pecados perdonados. Así que nos encontramos en un contexto de una congregación o unas ovejas sin pastor, por cuanto los sacerdotes y los líderes religiosos habían cambiado las prioridades. Así que ya el pueblo no se sentía pastoreado y el pecado dentro del templo, diga conmigo, dentro del templo estaba rampante. Y eso es preocupante y estaba muy grave. Así que Dios, en medio de Jesucristo encarnado, envía sus palabras y está diciendo que la casa de Él no puede ser una casa usada de esta manera. Era un abuso lo que había, porque mientras la gente quería tener su expiación de pecado y ser libre de los pecados, y hacían el sacrificio, y déjenme decir una cosita, esta fiesta de la Pascua era obligatoria. Todo judío tenía que llegar a la fiesta de la Pascua y tenía que entonces ofrecer sacrificio. Oiga esto, les estoy diciendo como si este fuera el templo y yo permitiera que aquí dentro hubieran vacas, caballos, palominos, todo lo que yo quisiera, pero no con el propósito inicial, porque el tener esos animales dentro de los predios no era que fuera tan malo el asunto. El asunto era que ya el propósito de los animales dentro del templo y todo lo que se vendía dentro del templo venía con una furia de usurpar y de estrangular económicamente a la gente. Era el abuso que había en aquel momento. Oiga bien, había un trueque, diga conmigo trueque, dígalo. Había un trueque, porque entre los cambistas, porque las monedas no eran iguales, los cambistas llegaban a un acuerdo con los sacerdotes y entonces ellos tenían una mesadita por el lado. ¿Usted me entiende? Lo que quiero decirles es que lo que iba a ser un momento santo para la gente de encontrarse con Dios y perdonar sus pecados, estos líderes religiosos lo que hacían era distorsionando y haciendo un monopolio comercial dentro del templo. Dice más, es una fiesta única. La fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero luego de los años,
La gente seguía subiendo porque el pueblo de Israel era muy desobediente. Y la gente seguía subiendo esperando que en medio de su sacrificio, en medio de su perdón, ellos pudieran encontrar esta nueva intervención divina. No siendo así, el viajar de lejos le hacía imposible traer los animales. Entonces le era más fácil comprarlos en el templo, y entonces a ese templo le inflaban los precios. ¿Usted va conmigo? No sé si usted puede entender la palabra, ¿cómo se dice? Que aquí en este país no lo hay, corrupción. Era una corrupción rampante en el nombre de Dios. Ahí es que estaba el pecado. Y mientras esto ocurría, la indignación de Jesús era violenta. Y aquí es que yo me quiero estacionar un buen rato. Era una indignación, y los mismos discípulos se percataron de aquella porción bíblica que decía: y el celo de la casa lo consume. Y es que cuando Jesús pasa por allí y se percata del problema que hay dentro del templo, no se puede quedar callado. Encuentra el templo el desafío más grande, encuentra el templo, pero a la vez se cumple la palabra. Recuerde que Marcos anda diciéndonos que las profecías se cumplen, y hoy Juan vuelve y lo remarca: las profecías se cumplen. Vendría uno que va a preparar el camino, pero vendría uno que nos limpiaría de todo pecado y todo bien. Y la primera aparición pública viene siendo esta de Jesús en el templo. Mira lo que dice el versículo: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas. A mí me llama la atención eso de voltear las mesas, porque es un acto violento. Es un acto que para todo lo que hemos creído nos es imposible a veces hasta personificar a Jesús en esta violencia, ¿no? Porque siempre lo hemos visto apacible, con voz fuerte, pero jamás de esta manera. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: es que la iglesia, diga conmigo, la iglesia. No, me parece que se fueron un momentito. La iglesia no puede hacerse de la vista larga ante los pecados que ocurren en medio nuestro. La iglesia no puede sentirse cómoda mientras está viviendo dentro del pecado o con el pecado, o es el maquinador del pecado. La iglesia necesita, por el contrario, hacer que el templo, que la casa del Señor sea otra cosa. Pero vámonos por el otro lado, por favor. Estoy hablando ahora mismo no del templo de estructura, le estoy hablando del templo que es usted, donde habita el Espíritu Santo del Señor. Hace falta que la iglesia se mire hacia adentro y que la iglesia comience a incomodarse, a indignarse por su manera de vivir y de tomar poco en serio la palabra de Dios. Hace falta que la iglesia deje de vivir lo contrario y que la iglesia se enfoque a mirar y a caminar justo como Dios quiere que andemos. No es un monopolio, y esto hay que decirlo claro. La iglesia es de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia se tiene que ceñir por los mandatos y estatutos de Cristo. La iglesia no puede establecer su trono, tiene que establecer el trono de Jehová en medio de los tiempos. No te puedes lucrar de lo que no es tuyo. No te puedes hartar de lo que no es tuyo. Tú tienes que rendirle a Dios pleitesía, honor y gloria. Por tanto, la iglesia se debe a Dios. Estamos hablando de una opresión rampante, de algo sin igual. Es un cambio de prioridades, donde hemos perdido la visión. Y entonces, si Jesús no se indigna y se hace de la vista larga, entonces sería un copartícipe de la corrupción. ¿Alguien me puede entender en esta mañana? ¿Alguien puede entender que aquí nadie puede establecer las agendas? Que las agendas ya están hechas, la rueda está hecha, y la rueda la creó el Padre Dios y el Hijo encarnado. Oiga bien, Jesús no encubre el pecado. Yo creo que eso es algo que la iglesia tiene que entender en esta mañana. Los pecados no se pueden adornar.
Los pecados no los puedes esconder debajo de la alfombra. Los pecados se ven tan claros como la luz del sol. El pecado está ante nosotros. ¿Y cómo yo respondo ante este acto de pecado? ¿Cómo la iglesia analiza, reflexiona y puede entrar en la presencia del Señor en medio de la corrupción, en medio del pecado, en medio del egoísmo? Está diciendo el Señor, yo entré al templo y lo que vi no me gustó. Entonces yo me pregunto en esta mañana, ¿estaremos viviendo nosotros una falsa religiosidad? ¿Estaremos nosotros en contra del mismo Jesús? ¿Estaremos viviendo nosotros a nivel de que podamos morir a nosotros mismos para que sea Dios el que resucite en nosotros? ¿Estamos dispuestos a romper con las barreras? ¿Estamos dispuestos a romper con el yo? ¿Estamos dispuestos a romper con lo que a mí me gusta? ¿Estamos dispuestos a romper con todo aquello que es contra lo que Dios quiere en nuestras vidas? En esta mañana, yo creo que es una mañana en la cual tenemos que mirarnos por dentro y comenzar a mirar este templo. ¿Qué hay en mi corazón en esta mañana? En esta mañana es necesario que yo me pregunte, ¿de verdad amo a Dios? ¿De verdad sirvo a Dios? ¿De verdad busco a Dios con todo el corazón? ¿O ando buscando lugar de privilegio? ¿O ando buscando que me señalen, que me aplaudan? ¿O ando haciendo las cosas para ser un siervo inútil, pero grato ante los ojos de Dios? Mirando la trayectoria de Jesús, tenemos que voltear las mesas en esta mañana. Tenemos que voltearlas y hay que preguntarse, ¿qué me robó a mí el primer amor? ¿Dónde se me quedó el primer amor? ¿Dónde se quedó estancado esa ilusión, ese fervor, esa efervescencia de buscar el rostro del Señor? Haga la pregunta interna. Porque hay que darle al Señor el corazón. Y en el corazón en esta mañana hay mesas. Y hay mesas con nombre. Y esos nombres se llaman el egoísmo. Hay mesas con nombre. Hay mesas que se llaman que somos perfectos o nos creemos que somos perfectos. Pero en esta mañana, en cuanto Jesús entra, óigame bien. Yo no creo que esto sea una predicación como de chijichija para sacar los pompones y darte vueltas. No creo. Pero sí creo que es un momento de reflexionar y decirle a Dios, yo tengo mesas que voltear en mi vida. Decirle a Dios, hay momentos en mi vida que tengo que voltear la mesa, porque no es la mesa servida que tú quieres para mí. Hay momentos que hay que decirle al Señor, quítame este egoísmo, quítame este dolor, quítame esto que no se parece a ti. Es tiempo de decirle al Señor, quítame el orgullo, quítame el afán. Porque ¿acaso Dios no está pendiente a su casa? En esta mañana nos está diciendo, no podemos seguir sentados y vendiendo un evangelio mal ejemplado. Es más, nos está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana, ¿acaso hemos perdido el sabor grato del evangelio? ¿Acaso hemos perdido el deleite de estar en su presencia? ¿Acaso hemos olvidado el llamado contundente que Dios nos ha dado para este tiempo? ¿Es que acaso nos hemos olvidado que somos siervos inútiles, pero por su gracia, oiga bien, por su gracia estamos de pie? ¿Es que hemos olvidado que Dios nos anda buscando para la extensión del reino? ¿Es que se nos ha olvidado que el dueño de la casa en medio de nosotros está? ¿Se nos ha olvidado que el dolor que yo siento es menos que el dolor que siente Dios cuando envió a su Hijo a la tierra? ¿O será que estamos cómodos en nuestras filosofías propias? Es tiempo de que volquemos la mesa. Es tiempo que le digamos al mundo, yo me equivoqué. Es tiempo de buscar el rostro de Dios, un rostro que nos perdona, un rostro que nos levanta, un rostro que nos dice y nos asiste. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Hace falta que se avive el don de Dios en nuestra vida. Hace falta que se avive el don de Dios en nuestras casas. Hace falta que se levante el don de Dios en nuestros hijos. Hace falta que la iglesia fluya dentro del poder poderoso de la gracia de Dios. La iglesia se tiene que concienciar. Diga conmigo, voy a voltear mi mesa. Voy a voltear mi mesa. Voy a hacer un acto violento. Voy a voltear mi mesa. En esta mañana la iglesia
tiene que concienciarse el tiempo que vivimos. La iglesia tiene que tener en cuenta y hacer funcionar los valores del reino. El peligro está en pasarle la mano al pecado. ¿Alguien va conmigo en esta mañana? El peligro está en decir que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. El peligro está es que nosotros nos hemos convertido en unos egocentristas espirituales, donde cada cual anda con su folleto y predica a Dios como le da la gana. El problema está que hemos perdido la visión de lo que Dios quiere para el tiempo. Hemos perdido la visión y al perder la visión pierdo la esperanza. Hemos perdido el orgullo, el egoísmo, el antagonismo. Se ha metido dentro de los templos de los seres humanos. Y hoy el Señor llega. O no sé si usted se da cuenta que hace rato que llegó. No sé si se percata que desde que entró por la puerta, hace rato el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban aquí sentados esperándonos. Hace rato que estaba el Señor aquí. Hace rato, antes de que en tu mente estuviera sentarte en el templo, ya el Señor se había apoderado de la casa. Y nos está diciendo, mira tu mesa, mira tu monopolio, mira tu orgullo, mira tu soberbia. Es tiempo que voltees la mesa, rompe la mesa, sácala. La iglesia tiene que volver a sentir la sensibilidad de un Dios poderoso. La iglesia tiene que moverse y dejar la comodidad y comenzar a mirar a Dios de otra manera. El pueblo de Israel subía año tras año. ¿Y sabe por qué? Porque se les olvidó que fueron esclavos en Egipto y volvieron a la corrupción y volvieron a la poca vergüenza, como diría mi mamá. Volvieron a la poca vergüenza y estaban esperando que en uno de estos días de la fiesta de la Pascua volviera a surgir el que vino a libertarlos. Pero oiga esto, ellos esperaban a un Jesús que combatiera a Roma. Y quizás tú estás esperando volverte, como diríamos en el viejo Pentecostés, a calentarte en el espíritu. Cuando Dios arregle a José, cuando Dios arregle a Iris, cuando Dios arregle a Rey. No. Es que Dios no vino a bregar con eso. Dios vino a bregar con la mesa de tu corazón. Es que Dios vino a decirte, yo te di herramientas, yo te di poder, yo te di autoridad, yo te di la fuerza de mi espíritu para que combatas los dardos del maligno. Pero en esta mañana el Señor se mete en tu templo y el templo eres tú, no es la estructura, el templo eres tú. Y hoy te está diciendo, yo quiero que voltees tu mesa, vete, párate en la mesa y mira a ver qué hay que sacar de ahí. ¿Qué hay que sacar de la mesa? La murmuración, el pecado, el bochinche. Oiga bien, cuando uno llega a cierta edad, uno comienza a tener una relación muy cercana con los médicos. Así que se te va la semana en cita en cita. Y miren lo que a mí me tuvo bien particular. Yo llevo unos cuantos días yendo a una oficina médica para darme unas terapias. Y el tema central de cada cita era el regreso de la Comay al Canal 11. Y la gente contenta. La gente era como si se hubieran pegado en la loto. No. Y ahora llegó la Comay, ¡vívalo! Esa es la que hacía falta en este país para que pongan los políticos derechitos. Y yo escandalizada. Porque no era que lo dijeran, no. Es que los temas surgieron luego de que cada cual confesara que pertenecía a X congregación. Así que los primeros que le hacen el rating a la Comay es la iglesia. Y yo creo que esa mesa hay que voltearla. Yo creo que esa mesa hay que voltearla. Yo creo que esa mesa hay que voltearla. Esa mesa hay que romperla. Mire, si usted no le puede dar a Dios una hora de oración y de lectura de la palabra, ¿cómo le va a dar una hora a la Comay? Esa mesa hay que voltearla.
La iglesia tiene que concientizarse que nos están llamando a hacer un trabajo duro, difícil. Y oiga bien, la volteadita de mesa a Jesús le costó la muerte de cruz. La volteadita de mesa te va a costar perder amistades, perder gente, perder dinero, pero yo prefiero perderlo todo que en vez de ganarme los ganajos del mundo y ganarme mi vida eterna. Es que la iglesia tiene que voltearse, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que servir a Dios y punto. La iglesia tiene que voltear la mesa cuando te ves que hay que suplicarte para que trabajes en la obra. Hay que voltear esa mesa. La iglesia tiene que levantarse y voltear la mesa cuando el yo quiere dominar la mesa. Hoy en esta mañana hay que voltear la mesa y comenzar a rendirle a Dios culto a la altura que Él se merece. La iglesia tiene que voltearse y volver a transitar el camino de la santidad. La iglesia tiene que volcar la mesa de las mentiras, la mesa de las excusas. La iglesia tiene que voltear esa mesa, porque esa mesa es corrupción, esa mesa rompe el lazo de la espiritualidad. La mesa se tiene que voltear. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama? La autosuficiencia. La iglesia tiene que voltearse y comenzar a decirle a Dios: perdóname por cuanto no he hecho lo que tú quieres. Perdóname por cuanto veo el pecado y no lo digo. Perdóname por cuanto veo el pecado y me alineo al pecado. Perdóname, en esta mañana la iglesia tiene que decidirse cuál es la mesa que te quieres sentar, la que tú has preparado o la que Dios tiene preparada para ti. En esta mañana la iglesia tiene que tomar decisión firme. Esto le costó a Dios. Me pregunto yo, ¿cuánto te tiene que costar a ti en esta mañana? ¿Cuánto te cuesta a ti voltear tu mesa en esta mañana? Y no hay casualidad, frente a nosotros hay que una mesa. Es que Dios es perfecto. Una mesa que reconcilia. Una mesa que tiene armonía. Una mesa que es de todos y para todos. En esta mañana tenemos que mirar la mesa cuando pretendo a veces desviar mi camino. Tengo que voltear la mesa cuando mi culto no es agradable a Dios. Mi culto, no mi culto. Cuando no le entrego a Dios el tiempo que le pertenece. Cuando no le entrego a Dios la ofrenda que le pertenece. Cuando no le entrego a Dios mi alabanza que le pertenece. Tengo que voltear la mesa cuando me falta la fe. Tengo que voltear la mesa cuando me siento autosuficiente. Tengo que voltear la mesa cuando me veo con prepotencia. Tengo que voltear la mesa cuando tengo vacíos. Y tengo que voltear la mesa cuando en mi corazón solo destila arrogancia. En esta mañana hay que voltear la mesa. En esta mañana hay que entrar al templo nuestro y hacer una introspección y mirarnos dónde estamos y a dónde vamos. En esta mañana, si usted ha llegado a esta casa, déjeme decirle que usted tiene una tarea que hacer y es volcar su propia mesa. ¿Qué hay en tu mesa que no se parece a Dios? ¿Qué hay en tu mesa que va contra lo que Dios estableció? ¿Qué hay en tu mesa que Dios no se puede sentar en ella? En esta mañana tenemos que darle a Dios la mejor ofrenda. Yo me pregunto, mírese sus manos, busque sus manitos ahí. ¿Qué hay en esas manos? ¿Qué te entregó el Señor a ti? ¿Qué te ha dado? Ministerios, llamados, oficios, ¿cómo se llama? Y en cada uno de esos renglones, ¿glorifico el nombre de Dios o hay corrupción en mi mesa? Esta mañana hay una mesa diferente frente a nosotros. Una mesa que nos llama a la reconciliación. Una mesa que nos llama no a cambiar al semejante. Una mesa que me llama a cambiarme a mí misma.
Una mesa que no me dice que cambie fulano, que cambie uno, que cambies tú. Una mesa que me está diciendo en esta mañana, no te decepciones ni te canses, porque Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en el trono. Una mesa que nos está diciendo, te va a costar ser diferente, va a costar ser diferente. Pero ¿sabes qué? Mientras yo voy limpiando mi mesa y sacando lo que no debe ver en mi mesa, Dios se va glorificando en mi vida y en los nuestros. Una mesa que necesita que haya santidad, porque la santidad viene de Jehová. Hace falta que en esta mañana se vaya la rencilla y el odio y florezca el amor en nuestra mesa. Este escándalo, empezando por los hijos de la casa, oiga bien, este escándalo de Jesús de voltear las mesas, ¿sabe qué hizo? Que los mismos judíos no querían saber de Jesús. Entonces me pregunto yo, ¿querramos nosotros saber de Dios? ¿Queremos vivir conforme a lo que Dios establece? Este escándalo marcó el principio del fin del ministerio de Jesús. De aquí en adelante se convirtió Jesús para los romanos en una amenaza. En esta mañana yo quiero que te pongas en pie. Ven conmigo, ponte de pie. Y con corazón sincero, levantes tu voz, levantes tu mano y hagas un gesto que quieras volcar la mesa. Si estás cansado, si estás fatigado, si estás que no puedes más, si es que no encuentras el gozo de la salvación, si sientes que estás apagado, si sientes que estás frío, ¿se acuerda de ese término? Ay, que tengo un poquito frío. Si te sientes frío, esta es la mañana de volcar la mesa. Esta es la mañana de decirle a Dios, yo necesito este toque de liberación en esta mañana. Yo necesito romper con mi humanidad y meterme en el centro de tu espíritu. Yo necesito una visitación de tu gracia. Yo necesito que se vuelque mi mesa, porque fuera la mía, y quiero volcarla para convertirla en la mesa de Jehová. En la mesa que me cambia, en la mesa que me transforma para ser mejor ser humano. Ahí donde usted está, incline su rostro y mire qué tiene que sacar de la mesa en esta mañana. Míralo ahí.